Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a controlar la máquina realizando la programación en código script. Como vemos, bueno, pues está en marcha. Entonces vamos a realizar la programación en código script. Lo que tenemos en la máquina es lo siguiente para hacer la programación. En primer lugar, tenemos las entradas digitales de las tres fotocélulas, que son estas tres: 1, 2 y 3. Tenemos las tres cámaras que nos dicen cuándo ha terminado de lectura: cámara 1, 2 y 3. Tenemos la puerta abierta, que podemos abrirla mediante pulsando la llave, la maneta. Tenemos las tres fotocélulas de salida, que son 1, 2 y 3, que nos detecta cuando la caja sale y cuando termina de salir. Tenemos la seta de emergencia, el botón de marcha, de paro y de reset y de paro, que las tenemos aquí: seta de emergencia, botón de marcha, de reset y de paro. Bien, a su vez tenemos las salidas digitales de las cintas, que la salida digital de las cintas nos pone todas las cintas en marcha. Tenemos también las salidas digitales de giro de brazo, 1, 2 y 3, que nos van a girar cada uno de los brazos. Tenemos las salidas digitales de la lectura de las cámaras, de la 1, de la 2 y de la 3, que le ordenamos leer el piloto del pulsador de marcha, el piloto del pulsador de paro y el piloto del pulsador de reset. Y después, como analógicas, tenemos las entradas analógicas de la lectura de la cámara 1, 2 y 3, cámara 1, 2 y 3, y como salidas analógicas tenemos el visualizador 1, 2 y 3, que son las salidas analógicas correspondientes a los visualizadores 1, 2 y 3. Bien, con esto y sabiendo cómo va el proceso, es decir, cuando nosotros tenemos una alarma, se puede producir alarma por seta de emergencia o por puerta abierta. En este momento nos quedamos sin luces, o sea, no se ilumina nada. Cuando la puerta está cerrada, cuando se cierra la puerta, se ilumina el reset. Cuando se pulsa la parada de emergencia, se para la iluminación, y cuando se desactiva, se ilumina el reset. Bien, entonces nosotros podemos tener el estado de en alarma con la máquina parada o con la máquina en marcha. Lo que nos va a interesar es si está en marcha o no. Entonces, el graph será cuando está en alarma, quiere decir que está o bien la puerta de emergencia, o sea, o bien la seta de emergencia o bien la puerta abierta. Cuando no hay ninguna de las dos cosas, se nos pone en alarma reconocimiento, es decir, se pone el piloto de reset en parpadeo esperando al botón de reset, al pulsar botón de reset. Cuando se pulsa el botón de reset, se pone el botón de paro y el de marcha en parpadeo. Es decir, al pulsar el botón de reset se va a parado y se enciende el piloto de paro, y el de marcha se pone en parpadeo, esperando al botón de marcha. Cuando se pulse el botón de marcha, se pondrá en estado de marcha, se activa el piloto de marcha fijo y hasta que se pulse el de paro. Entonces, si se pulsa el de marcha, se activa fijo, y si se pulsa el de paro, pues se vuelve al paro. Después, estando en la 1, en la 2 o en la 3, si se abre la puerta o se pulsa emergencia, se va a la 0. Entonces, por ejemplo, si está aquí, al pulsar emergencia se va a la 0. O bien,
al abrir la puerta se va a la 0. Bien, esto en cuanto a el proceso de marcha general o el tema del armario. Avance de cintas. Bueno, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Vamos a intentar verlo todo. Bueno, en principio las entradas-salidas, lógicamente, fotocélula 1, fotocélula 2, hasta el botón de paro. La 3 está libre, no la pongo, ¿vale? Luego las salidas digitales, las cintas, hasta el piloto de reset. Luego donde le coloco el número de entrada y el número de salida, esto nos lo marca la propia máquina. Lo mismo que las entradas analógicas y las salidas analógicas, el número nos lo marca la propia máquina. Entonces yo le digo cámara 1, 2, 3, las entradas analógicas de la lectura de la cámara, display 1, 2, 3, las salidas analógicas de los visualizadores. Hay que tener cuidado porque no se puede poner display 1, display 2, hay que poner un guión porque son o palabras reservadas o ya lo están utilizando en el programa. Entonces a veces te da error y es que hay alguna palabra reservada, que es lo que me ha pasado a mí. Por ejemplo, he tenido que cambiar, tenía display 1 y he puesto guión 1 y así. Bien, ahora tenemos las entradas de la foto. Bueno, estos son en cuanto a entradas, salidas físicas y analógicas físicas. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la programación del PLC, una traducción de entradas y salidas para no estar siempre haciendo el get input, el set output, lo que sea, ¿no? Entonces, pues lo traduzco y ya está. Entonces, tenemos a la traducción le llamo ed, sd, cuando se trata de entradas o salidas digitales, EA para entradas analógicas o SA salidas analógicas. Bien, entonces declaro, bueno, es una forma de declarar booleano, pero en array, ¿vale? Entrada de fotocélula igual a new booleano de 3, es decir, tiene fotocélula de 1, fotocélula de 2 y fotocélula de 0, de 1 y de 2. Lo mismo que con la cámara, ¿vale? Después declaro también puerta abierta, emergencia, botón de marcha, botón de reset, botón de paro y las fotocélulas de salida, que son 3 también. Vale, esto una correspondiente a cada entrada digital. Lo mismo con las salidas. En la salida de cintas, pues solo hay una salida de cintas. Bueno, pues lo pongo a falso. En la declaración, ¿para qué? Para que tenga un valor cuando ejecute el programa. En las salida de giro de brazo, lo mismo que se puede poner new ball 3, se puede poner ya falso, 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 y ya sabe que es bull, ¿vale? Y ya sabe que es de 3. Lo que pasa que además lo inicializo, ¿vale? Giro de brazo, lee cámara y las salidas digitales de piloto de marcha en falso, piloto de paro y piloto de reset, las 3 en falso. Después la entrada analógica de la cámara, float de tipo float, de 3 y del display inicializándola a 000. Y después la lectura, que será lo que ha leído la cámara en el momento que nos da que como que la lectura ha terminado, ¿vale? Y yo me lo guardo y ya está. Es una forma de funcionar. Me guardo los estados. Aquí en el Grace, si vemos, tenemos los estados de alarma, paro y marcha. Vale, pues yo me guardo alarma, paro y marcha. Después la etapa general para el armario general, la etapa de cintas para el Grace de cintas y la etapa de brazo para el Grace de brazo. Claro, lógicamente voy a seleccionar voy a hacer un solo brazo que me va a contemplar los 3. Lo llamaré 3 veces, entonces
pues por esto tengo que guardar una etapa para cada uno. Ahora, para el tema del parpadeo del clock, bueno, pues memorizo el bit de clock, el tiempo de clock y el tiempo de parpadeo, que es una constante, que donde le digo el tiempo que va a estar activo e inactivo, es decir, medio segundo activo, medio segundo inactivo. Bien, ahora en el init, pues inicializo, bueno, esto ya lo hemos visto, los nombres de, esto es el número 0, 1, 2, bueno, este realmente no necesito que esté aquí. Nombres 0, 1, 2, fin de cámara, o sea, 0, 1, 2, este sería el 3, lo hemos saltado, el 4, bueno, puedo ponerle un intro aquí, y cada uno de los nombres. Después con las cintas, o sea, con las salidas digitales lo mismo, cada uno de los nombres. Con las entradas analógicas, pues el SETA input desk de la analógica, lo mismo con las salidas analógicas, vale, ya les he asignado el nombre y ya está. Ahora en el main lo que hago es traducir entradas-salidas, proceso y el control del clock, porque lo mismo que en el PLC tenemos unos clock, bueno, pues aquí los tenemos que hacer, ¿vale? Pero no hay ningún problema, se hacen. Physics y Finish normalmente ni los usamos. En Finish se suele colocar pues cuando hemos cuando modificamos algo del estado del Windows, pues en el Finish al salir lo restablecemos, ¿vale? Para que no interfiera en ningún programa posterior. Bien, ahora vamos a traducir entradas y salidas. ¿Y cómo las traduce? Pues exactamente igual que hacíamos en el PLC, la entrada de fotocélula 0 igual a la input de la fotocélula 1 y así sucesivamente, ¿vale? El getInput es la lectura de la entrada digital, como ya sabemos, ¿vale? Esto, si necesitamos alguna aclaración, pues aquí en el IO Manager tenemos la lectura de la entrada digital, la lectura de la salida digital, la escritura de la entrada digital, la escritura en la salida digital. Podemos utilizar salidas digitales virtuales. Esto es cuando se produce un flanco de subida en la entrada digital, un flanco de bajada en la entrada digital, un flanco de subida en la salida digital, flanco de bajada en la salida digital, lectura de la entrada analógica, escritura en la entrada analógica, lectura de la salida analógica, escritura en la salida analógica. Desc es descripción, es decir, asignarle texto a la entrada digital, a la salida digital, a la entrada analógica o a la salida analógica. Todo esto tiene la IO Manager. Entonces, pues bueno, esto lo utilizamos aquí. Leo las entradas, escribo en las salidas. ¿Cómo escribo en las salidas? Pues en la salida que sea le pongo el valor verdadero o falso que tengo donde sea. Por ejemplo, en el giro de brazo pues tenemos 3. Vale, hemos declarado 3. Lo mismo que fotocélulas o cámaras o fotocélula de salida. En lee cámara lo mismo. Hemos declarado 3, por lo tanto, por la 0, la 1 y la 2. Siempre se empieza por la 0, ¿vale? Salvo que le digamos lo contrario, pero normalmente se empieza por la 0. Entradas analógicas lo mismo. En la entrada analógica de la cámara 0 guardaremos lo leído en la cámara 1. En la 1 lo leído en la cámara 2 y en la 2 lo leído en la cámara 3. En las salidas analógicas exactamente igual. En la analógica del display 1 escribiré lo que tengo en la memoria SA display de 0. Vale, y así. Bien, vamos a controlar los procesos. Los procesos tenemos el proceso general, que sería
correspondiente a este gracet, el proceso de cintas correspondiente a este, el proceso de brazo correspondiente a este. Como hay 3 brazos, pues hacemos 3 llamadas a los controles de brazos, pero la función solamente será una. Simplemente le pasamos el parámetro y ya con el parámetro ya hará lo que tenga que hacer. Bien, entonces, el general. Miramos la etapa general. El switch sale de aquí, lo tenemos aquí, ¿vale? Bien, leemos la etapa general y decimos si vale 0, ¿vale? Pues la etapa 0 es esta. Si, bueno, aquí no hará nada, pero bueno, aquí no hará nada hasta abajo, que lo pongo en las activaciones. Si está en 0, está esperando a no emergencia y no puerta abierta, ¿vale? Pues no entrada digital de emergencia y no entrada digital de puerta abierta, que esto ya arriba ya hemos visto que es donde se lo ha entrada digital, se lo ha calculado. De emergencia sería igual a IO Manager, pom, pom. El IO Manager Get Input de emergencia sería lo que tendríamos que colocar aquí. De tal forma que de esta forma se hace mucho más legible, ¿vale? Porque si no, pues el IO Manager de la emergencia, el IO Manager de la puerta abierta, o sea, de la lectura de entrada digital, en fin. Así se hace mucho más sencillo el verlo. Entonces, cuando se cumple esto, pasa a la siguiente etapa. En la 1, cuando botón de reset pasa a la 2, que además pondrá el reset en parpadeo, pero ya lo pondrá después. En la 2, cuando se pulsa el botón de marcha, pasa a la siguiente. En la 3, cuando se pulsa el botón de paro, pasará a la 2. Cuidado, aquí retrocede a la 2, ¿vale? Y si no es ni 0, ni 1, ni 2, ni 3, la pone a 0. Bien, ahora las activaciones. Si la etapa general es mayor o igual que 1, es decir, si es mayor o igual que 1, bueno, antes de las activaciones el salto esté obligado, que se sale del case. Si es mayor o igual que 1 y se produce que nos pulsan la seta de emergencia o bien abren la puerta, entonces pasa a la etapa 0, que es este caso, ¿vale? Y ahora, esta 2. ¿Cuándo será alarma? Pues cuando la etapa sea menor o igual que 1, es decir, con la etapa 0 y 1 será el estado de alarma. Paro, cuando la etapa valga 2. Pues cuando la etapa valga 2, paro. Y marcha, cuando la etapa valga 3. Pues ya está. Accionamientos. La salida digital del piloto de reset, ¿cuándo se acciona? Cuando la etapa general vale un 1 y además se acciona con el clock, ¿vale? Con el bit del clock. Entonces, aquí, con parpadeo, cuando vale 1, el piloto de reset con parpadeo. El piloto de paro, pues cuando está en paro, es decir, en la etapa 2, pues aquí el piloto de paro. Y el piloto de marcha, pues en marcha, es decir, aquí, piloto de marcha, o bien en paro, en parpadeo, con clock. Pues aquí en paro con parpadeo. Vale, bien. Ya hemos visto el grace del proceso de marcha general. El control de cintas, como vemos, es muy simple. Las cintas tienen muy poco, 2 etapas. Entonces, si está en la etapa 0, si se produce que está en estado de marcha, entonces pasa a la etapa 1. Y si está en la etapa 1, si se desaparece el estado de marcha, pasa a la etapa 0. ¿Cómo desaparece el estado de marcha? Pues muy fácil, o por paro o por alarma. ¿Cómo aparece en el estado de marcha? Pues muy fácil, estando en paro si se pulsa el botón de marcha. Estando en alarma no. Vale, pues ya está. Ahora las activaciones. La salida digital de cintas será igual a cuando la etapa de cintas valga 1. Pues ya está. Las cintas se activará cuando valga 1. La etapa de cintas. En otro caso no. Que es activación directa. No es ningún set, ningún reset, es directa. Bien. El control del brazo. Bueno, pues aquí
controlamos hasta 3 brazos. Por lo tanto, aquí llamamos a brazo con el parámetro 1, con el parámetro 2 o con el parámetro igual a 3. Bien, entonces miramos la etapa del brazo. ¿Qué etapa de brazo? Pues la de n brazo menos 1, o sea, porque es la etapa de brazo es la de 0, la de 1, la de 2, y n brazo puede venir 1, 2 o 3, por lo tanto n brazo menos 1. Bien, entonces miramos la etapa y si vale 0, espera a que nos llegue la fotocélula correspondiente. Entonces, ¿cuál es la fotocélula correspondiente a la entrada digital? Pues la de n brazo menos 1, que n brazo viene aquí, ¿vale? O sea, la fotocélula de 0, la de 1 o la de 2. Bien, entonces cuando detectamos la fotocélula, vamos a la etapa siguiente. Incrementamos la etapa. Después, en el caso 1, la etapa 1, con el fin de cámara, ¿vale? Pues con el fin de cámara de n brazo menos 1 incrementamos la etapa. En el paso 2, miramos a ver si la cámara es igual a el número de pasillo, digamos, al 1, al 2 o al 3. La lectura de la cámara, que la lectura de la cámara nos dirá el tipo de pieza, que sea el 1, el 2 o el 3, ¿vale? Bien, entonces puede ser igual o distinto. Si es distinto, vamos a 0. Si es a la etapa 0. Si es igual, seguimos. Entonces, si es igual, seguimos a la siguiente. Y si no es igual, pues vamos a la etapa 0. Para saber si es igual o no, la lectura de la cámara nos va a venir como número real, un float. Por lo tanto, tengo que decirle, aquí entre paréntesis le dice, mira, el número que tengas a mi derecha lo pasas a tipo entero, ¿vale? Esto es un forzado de tipo, digamos. Esto es un float, la lectura del n brazo menos 1 es un float. Pero, ¿qué hacemos con esto? Lo pasamos a entero. ¿Por qué lo pasamos a entero? Porque n brazo es un número entero y no podemos comparar un float con un entero. Tenemos que comparar dos enteros, siendo en comparación igual. Si es mayor o menor, podemos comparar dos enteros o dos float, pero aquí lo mejor es pasar esto a entero. Bien, entonces, si la lectura es la de n brazo, es decir, que se corresponde a esta línea, la caja, que pasa en ese momento por la cámara, entonces pasa a la etapa siguiente. Y si no se corresponde, pues nada, lo deja pasar, se va a la etapa 0 y ya está. Y ya vendrá otra caja. Bien, cuando haya pasado a la siguiente, en la etapa 3, mira a ver, saca la fotocélula hasta la salida. Es decir, cuando sabe que está saliendo. Bueno, pues cuando detecta la fotocélula de salida, cuando detecta esta fotocélula, detecta algo, es decir, la caja. Entonces, cuando detecta la caja, la fotocélula de la salida, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, ¿qué hace? Pues continúa saliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no detecte la fotocélula. Entonces, quiere decir que ha salido. Entonces, cuando no entrada digital de la fotocélula, entonces pasa a la etapa 5. Y en la etapa 5, pues vuelve a la 0, ¿vale? Hace que el visualizador lo incrementa, pero esto lo hará afuera, porque una vez que aquí, aunque diga pasa a la 5, no va a entrar aquí, entrará aquí en el siguiente ciclo. Entonces podemos hacer las operaciones debajo, no pasa nada. Bien, entonces aquí en la etapa 5 vamos a la 0 y si no es ni la 0, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, la ponemos a 0. Activaciones. Etapa brazo, si es un 5, en el display le incrementamos 1, es decir, el contador de número de cajas pues incrementa en 1. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? La 5 incrementa en 1. Bien, después también lee cámara de brazo. ¿Cuándo lee cámara de brazo? Pues en la etapa 0 y en la 1. En la 0 lee cámara y en la 1 lee cámara.
Y después gira brazo. ¿Cuándo gira brazo? En la etapa 3 y en la 4. Pues en la 3 y en la 4 gira brazo, en estas dos. Y después, si la lectura, si ha terminado de leer la cámara, en lectura pone la lectura de la cámara, ¿vale? ¿Para qué? Pues para dejarla memorizada para poder hacer comparaciones o lo que sea después. Entonces yo aquí realmente lo que hago es, esto es lectura de la cámara, sí, pero leo con lectura, no con la entrada analógica de la cámara, ¿vale? Aquí en la 2 y en la 2, en la 2 leo con lectura, ¿vale? Que claro, como es igual a la entrada analógica de la cámara, pues es un float. ¿Podía haber hecho lectura igual a INT? Sí, podría haber hecho igual a INT y haberle puesto aquí entre paréntesis INT. Entonces lo que haría sería directamente la lectura de la cámara, que está en float, pasarla a INT y guardarla en lectura. Pero bueno, lo he hecho así, se puede hacer de cualquier manera. El clock. El clock, pues como hago en otras ocasiones, si tiempo de clock, si no ha pasado el tiempo de parpadeo, continúa contando el tiempo y cuando haya pasado, hace el cambio del bit del clock e inicializa el tiempo del clock. Bien, pues vamos a ver cómo funciona nuevamente. Entonces le damos al play. Pulso la seta, desaparece la luz del reset. La vuelvo a quitar, vuelve a aparecer. Bien. Le doy aquí al reset, le doy a marcha y se pone en marcha. Bien, entonces aquí vemos que se trata de caja pequeña, vale, de tipo 2, entonces por aquí no es de tipo 1, pasa, es de tipo 2, pues gira brazo y se mete al control del brazo 2. Aquí es de tipo 1, pues gira el brazo 1. De tipo 1, gira brazo 1. Gira brazo 1. Y bueno, ya veo que no tienen ganas de venir de tipo 3. Mira, por hablar, ya viene una de tipo 3. Vamos a ver el contador de cajas. De tipo 3 acaba de pasar una, ahora está pasando otra, acaba de pasar, y las demás, pues bueno, ahí están contando cajas. Bueno, ahora sí pulso stop, se para. Si pulso marcha, marcha. Si seta, se para. Si quito seta, reset, marcha. Si abro la puerta, se para. Si la cierro, pulso reset, marcha y ya está. Continúa donde estaba. Bien, pues hasta aquí ha llegado el video tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.